Buenas tardes, bendiciones, ¿cómo están? Aquí nuevamente con ustedes para disfrutar de la presencia del Señor, porque cada vez que iniciamos una transmisión en vivo como lo hacemos ahora, pedimos al Señor que su Espíritu Santo nos acompañe, que esté con nosotros, que nos dirija, que nos hable, que nos ministre, que nos enseñe. Por eso, ¿qué les parece si hacemos una oración encomendando este tiempo a Él y deseando que todo sea hecho para la gloria de su nombre? ¿Les parece? Querido Señor, te damos gracias, te honramos, te bendecimos, te damos honor y gloria por lo maravilloso que eres, Señor, porque haces cosas tan importantes con nosotros y nosotros te pertenecemos. Queremos que en esta ocasión, como lo haces cada día de nuestras vidas, nos hables, nos ministres. Necesitamos de ti. Somos, Señor, deudores de ti y cada día necesitamos, Señor, de tu presencia. Señor, trabaja en el interior nuestro porque queremos estar al día, queremos amarte, queremos obedecerte, queremos ser genuinos en toda nuestra forma de vivir y en nuestra forma de ser. Encomendamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora sí. Estuve escuchando la prédica del viernes y me gustó. No sé si es por la predicadora, pero me pareció excelente. Qué bueno que podamos tener disposición de amar a Dios y de seguirle todos los días de nuestras vidas. Y como decía ella, obediencia extrema. Qué cosa, ¿no? Qué lindo. Eso me quedó sonando. No sé si te pasó agua, a mí me quedó sonando. Obediencia extrema. Que realmente nuestra motivación diaria sea agradarle al Señor a través de cumplir lo que Él nos manda, siendo obedientes. Y hoy preparé este título, como lo vieron en la presentación. Perseverancia genuina, ¿no? Yo sé si algunos habrá leído que puse en el comentario a mi esposa lo que pienso que va acompañado, ¿no? Esta obediencia extrema con una perseverancia. Y la perseverancia extrema también le podríamos poner, ¿no? Pero la perseverancia genuina es la que necesitamos en este tiempo. Porque, como dice la Escritura, y para eso vamos a tomar lectura en Mateo 24:23, dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y sabes que perseverar, lo tomé del diccionario bíblico, viene del latín perseverantia. La perseverancia es la acción y el efecto de perseverar. Este verbo hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, en una actitud o en una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no se puedan ser cumplidos. ¿Qué te parece? ¿Cómo estamos en esta? Un día tomamos un compromiso delante del Señor. Perseverar es durar también por largo tiempo. Yo ya llevo unos cuantos años, 56 cumplidos, y desde los 16 que conozco al Señor, ya estaríamos en 40 años. Y hemos escuchado esto de la perseverancia. Acá no es una carrera de los más ligeros, ni es una carrera de los más inteligentes, de aquellos que se la saben todas, sino es una carrera que dependemos totalmente de la ayuda del Espíritu Santo para permanecer. Pero también tiene que ver con decisiones en la mente. La Escritura nos habla de que tenemos que perseverar, que tenemos que permanecer con una actitud en nuestra mente de cumplimiento, de compromiso, de estar atentos a lo que Él quiere hacer con nosotros, de dirigirnos, de guiarnos, de hacernos conocer lo importante de aplicar lo que tenemos como conocimiento.
Yo les he explicado muchas veces en algunas de estas reuniones que hemos tenido de enseñanzas para nuestros discípulos, les he explicado que la sabiduría es poder aplicar lo que conocemos. O sea, primero adquirir el conocimiento a través de la letra, a través de las enseñanzas, pero la sabiduría es saber aplicar lo que aprendiste. Que el Señor nos ayude en este tiempo a saber aplicar, a saber ocupar nuestra vocación de amor hacia el Señor en nuestras actitudes, en nuestras obras diariamente. Bien, y para esto es importante que lo tengamos bien claro. ¿Sabes una cosa? Que hace un tiempo atrás, por estos sucesos que pasaron en nuestras vidas, Dios despertó una inquietud en mí, porque ciertamente yo tenía siempre el sentido abierto a lo que significaba la vida eterna y el reino de los cielos, pero nunca había profundizado. Es más, siempre había tomado por encima, he predicado sobre el libro de Apocalipsis, pero siempre lo había tomado por un poco tiempo, no modelaba mis prédicas ni mi vida diaria, porque vivía pensando en esta vida que tiene años, no sé cuántos nos toque vivir, pero son los años en esta vida física. Pero vos sabés que Dios no nos hizo para vivir una vida, nos hizo para vivir eternamente. Físicamente sí tenemos un periodo de tiempo en esta tierra, pero Dios puso eternidad en nuestro corazón. Que quiere decir, en el ser interior de cada uno de nosotros hay eternidad. Y no lo dispusimos nosotros, lo dispuso Dios. Qué maravilloso esto, qué importante. Pero hay cosas que son necesarias tener en cuenta. La gracia de Dios es ese favor que nos ha sido dado de parte de Él para que podamos lograr esta bendición de la vida eterna. Sin la gracia del Señor Redentora, sin el amor de Dios que nos ha alcanzado, es imposible que podamos ser salvos. Y somos salvos por gracia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¿No te pone contento? A mí me pone feliz, me hace feliz desde adentro, de saber que no tuve que hacer méritos, porque no había mérito. Yo creo que sería la persona menos indicada que Dios tenga que elegir para que esté en Él. Pero Dios te eligió. ¡Qué maravilloso! Ahora, ¿qué hacemos con la gracia? Y esto me preocupó porque he escuchado comentarios de algunos referente a la gracia. Y vos preguntarle a cada persona que conozcas, ¿qué pensás de la gracia? Y te van a decir, bueno, el que sabe el versículo de memoria te va a decir, la gracia es el favor de Dios dado a los hombres inmerecidamente. Pero el concepto que todos tienen de la gracia es muy variable. ¿Por qué? Porque algunos consideran que la gracia es la que nos facilita de que podamos vivir una vida siendo faltantes y equivocándonos diariamente, y por esa gracia somos salvos más allá de nuestros errores. Y tienen en algún aspecto, en alguna parte de ese relato, tienen razón, pero es algo tomado así de un costadito, porque la gracia es mucho más que eso. Y hemos hablado de eso, de la gracia, de lo importante que es la gracia para nuestras vidas. Y Pablo se encontró con los romanos diciéndole esto, hablando de esto, diciendo, ¿qué pasa con la gracia? Y fíjense que tenemos ahí en Romanos 6, y dice, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, haciendo un relato de lo que es el pecado, lo que es la esclavitud del pecado. Y dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Les pregunta a los romanos, les hace una pregunta, y me hace la pregunta a mí, a ver, Rubén, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a seguir pecando para que la gracia crezca o abunde en tu vida? Porque si yo más abundo el pecado, más abundo la gracia, hasta ponemos esos versículos, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir pecando para que abunde la gracia? Y Pablo en el verso 2 del capítulo 6 dice, en ninguna manera,
Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Mm? El ser cristianos, llamados por el Señor, nos abre la posibilidad de esta esperanza gloriosa, pero sí tiene un requerimiento, tiene una solicitud. O sea, Rubencito, muerto al pecado. Un día tomaste un compromiso en las aguas del bautismo y decidiste morir al pecado para que la gracia crezca en vos. Y sabes algo tan maravilloso, que la gracia te ayuda a superar todas las dificultades que puedas tener en tu vida. En este tiempo que he vivido, en estos últimos 11 meses, empecé a preocuparme mucho por la eternidad, por cosas que nos han pasado de público conocimiento, e indagar un poco más en esto. Y gracias al amor de Dios, porque Él vio mi interés por aprender, por saber un poco más de Él, llegó a mis manos un libro que lo he promocionado entre mis discípulos. Yo no sé cuáles de estos discípulos han tenido la posibilidad de leerlo o de experimentar lo que a mí por lo menos me sucedió con este libro, el cual animo a que lo lean. Y les voy a decir qué libro es, porque lo tengo acá. Voy a compartir con ustedes. Y este libro es Guiados por la Eternidad, de John Bevere. Y este libro es una bendición, porque sabes que John Bevere es un hombre elegido por Dios para escribir libros. Ha escrito varios libros y muy importante, ha bendecido al pueblo evangélico en el mundo. Tienen un ministerio muy importante, que el ministerio se llama, a ver dónde le encuentro el nombre, ya les digo, no lo encuentro visiblemente ahora, pero ha escrito varios libros, y uno de estos es Guiado por la Eternidad. Y Bill McCartney, que es un escritor muy famoso, dice: poderoso, fascinante, modesto, no podía parar de leerlo, dice. Quiero que todo el mundo lo lea, por favor, saquen tiempo para leer este libro. Y después les voy a escribir abajo el ministerio. Acá está. Fundaron Mensager Internacional en 1990. Y es algo tan asombroso, porque cuando él relata cómo fue elegido, dice que él era muy malo en el colegio. O sea, en cuanto a lo que tiene que ver con escribir, y era uno de los alumnos regulares para abajo, nunca tuvo una capacidad de relato. Es más, cuando él predica su primer mensaje, dice que su novia, que era en ese entonces, que ahora es su esposa, dice que se durmió en el culto cuando él le tocó predicar, así que no era muy alentador su expectativa como predicador. Pero dice que Dios lo llamó para escribir un libro, y empezó a escribir libros, y hoy tiene bestsellers de libros vendidos. Y hablar un poco de él, en esto él escribe este libro que se llama Guiados por la Eternidad, y este libro hace un relato de un hecho, un suceso que nos pone más o menos en sintonía. El Señor hablaba por parábolas, y esto no es una parábola, es una alegoría. Habla de un reino, supuestamente un reino que describe la situación que pasan los individuos en ese reino. El reino es de Afabel, y el rey de Afabel es, representando a Jesús,
es Jalín. Y quiero leerles, si puedo, y me dan la posibilidad, creo que sí, quiero leerles entre todo esto uno de los párrafos que relata el juicio que tiene que presentar uno de esos personajes. La historia habla de varios personajes, habla de uno que es independiente, habla de otro engañado, habla de otro que es doble vida, y habla de otro personaje que tiene que ver con caridad, y otros personajes que después se los voy a mencionar. Este personaje que vamos a hablar hoy se trata de engañado. Y por eso el título de la prédica nuestra es Perseverancia Genuina, porque a veces el mal entender la verdad de Dios puede hacer que nos estemos engañando. Ojalá que no, que ni vos ni yo nos engañemos. Pero vamos a leer el relato de un personaje que sí tuvo la posibilidad de entender lo que Dios, lo que tiene que ver con el reino, pero fue engañado. Y dice así, la historia cuenta que estos personajes se capacitaron en un colegio, como si fuera una escuela de la vida. ¿No te parece que tiene concordancia con lo nuestro? Nosotros estamos en esta vida, en la escuela donde aprendemos a vivir y a conocer las verdades de Dios. Jesús dijo, estas cosas les he mandado, y nos enseñó cómo los tenemos que hacer, y tenemos que guardar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Guardarlas quiere decir cumplirlas, vivirlas y hacerlas. Y en esta ocasión estos personajes terminaron ese tiempo de capacitación, de enseñanza y de pruebas aquí en este colegio, y tienen que presentarse delante del trono de ese lugar a rendir cuenta por lo que vivieron en esa escuela. Y son llevados a juicio en esa escuela para ver si cumplieron, si hicieron lo que corresponde o no lo hicieron. Se asemeja a lo que un día nosotros vamos a tener que hacer delante de Dios. Y dice así, se abrieron las puertas y los guardias reales aparecieron de nuevo, llamando a engañado. La tensión se apoderó de él y comenzó a temblar. Había llegado su hora. Para ocultar su nerviosismo, le dijo a los que estaban en esa sala, bueno, chicos, ha llegado mi hora. Después de informarle sobre el protocolo, se abrieron las puertas de la sala de justicia y engañado fue escoltado por un pasillo principal. Mientras iba en ese pasillo experimentó sentimientos similares a los de aquellos que experimentó Independiente. También vio el tamaño y la belleza del salón y los semblantes de aquellos ciudadanos mientras caminaba. Engañado, dice, nunca faltaba a una reunión de la escuela. Reconoció a uno que nunca asistía. Y miren qué particular. Su nombre era Crueldad. El personaje que lo vio ahí en medio de esa sala y nunca concurría a la escuela. De vez en cuando solamente. Dice que este personaje, el nombre de él era Crueldad. Se le conocía como uno de los notorios malvados de la comunidad. Engañado pensó entonces, ¿qué hace este aquí? El guardia en jefe hizo un ademán que podía acercarse para hablar con ese hombre. Se acercó y le preguntó, ¿eres Crueldad? El hombre contestó, así me llamaban, pero el señor Jalín cambió mi nombre ante este estrado de justicia y me llamó Reconciliado. Engañados entonces, aspecto de una sonrisa en su rostro, ¿cómo fue que pudiste llegar aquí? Eras conocido como el peor de todos en nuestra comunidad. Jamás ibas a la escuela
y hacía siempre lo contrario a lo que Jalín enseña. Más que ninguno. Reconciliado contestó: sí, es cierto, pero detestaba ser como era y hacer lo que hacía. No iba a la escuela y por eso jamás había oído hablar de la palabra de Jalín, que transformaba vidas y que hacía tantos bienes. Sin embargo, dice, una semana antes del día del juicio, fui a comer al restaurante de otro de esos integrantes de la escuela, llamada Caridad. Ella sabía que mi vida era un desastre y de alguna manera logró percibir mi dolor. Pagó mi cena con una condición: que me quedara a hablar con ella. Entonces durante 2 horas me habló de Jalín, de su bondad, su salvación y de ese lugar precioso llamado Afabel. Reconciliado, continuó el relato. Me explicó que no era demasiado tarde para entregar mi vida a ese líder. Todavía podía ser perdonado incondicionalmente. Y aceptándome como ciudadano en ese reino. Me sobrecogió el amor de Jalín y entregué el resto de mi vida a su señorío. Aunque solo pude servirle en Endel durante una semana, lo hice con mi corazón, con todo mi corazón. Fui a ver a las personas que yo había oprimido y robado y les pedí perdón. Devolví más de lo que les había quitado. Engañado, enmudeció. Volvió a su lugar mientras engañado seguía avanzando hacia el trono. Mientras caminaba no podía sino pensar en lo que había acabado de oír. Había oído de la misericordia de Jalín, pero este testimonio era asombroso, sobrepasaba los otros que él había escuchado anteriormente. Este hombre había sido uno de los peores que había él conocido. Y ahora era tan súbdito real como los otros. Engañado estaba más que convencido que encontraría el favor de Jalín. Porque siempre había creído en él y lo había hecho con firmeza. Una vez llegado ante el trono, Engañado recibió las mismas órdenes que Independiente y escuchó una voz que dice: rinde cuenta de tu administración. Una vez llegado a ese trono, él se presenta ahí y tiene que rendir cuentas. Y como Independiente, dice, vio su vida proyectada en una gran pantalla. Desde el primer día de su escuela hasta el día anterior a este. Qué alivio era ver que él había asistido a esa escuela todos los días y que no había faltado. Y que siempre había hablado a favor de Jalín ante los demás. Sin embargo, enseguida sintió miedo. Su estilo de vida lo acusaba. Él había justificado sus acciones, pero al salir a la luz ante este majestuoso juez y los testigos de tal pureza moral, sentía vergüenza y sentía bochorno por lo que la pantalla mostraba. Toda su vida estaba delante de él, delante de sus ojos y delante de todos estos testigos. Con la revelación de su promiscuidad sexual ante tan piadosa asamblea, sintió que quería ocultarse, esconderse, como meterse en un hoyo. No solo mostraron a la luz sus acciones, sino también sus intenciones y motivos. ¿Cómo podía Jalín conocer estas cosas? Estaban muy guardadas en su intimidad. ¿Cómo podía Jalín juzgar
ha engañado por las cosas que nadie sabía. Sus secretos más íntimos ya no estaban ocultos. La asamblea entera vio su lujuria, su ansia de beneficio en todas sus transacciones, en la venta de las casas y en su desarrollo inmobiliario. Vieron las críticas y los chismes que usaba siempre para lograr lo que quería. Parecía que todas sus acciones estaban motivadas por una ambición personal. Quería salirse siempre con las suyas, obteniendo el beneficio y solo pensando en lo que le importaba a él nada más. Porque creía que Jalín no miraba estos detalles y que lo que él profesaba no le interesaba o lo que él hacía. Cuando terminó la proyección de su vida, Jalín se volvió al escriba real y le preguntó: ¿está engañado en el libro de la vida? El escriba contestó: no, mi señor. Jalín anunció: engañado, eres culpable de haberme negado y serás llevado a la tierra olvidada de Solo, donde pasarás el resto de tu vida en el tormento de total oscuridad, desesperanza y soledad. Engañado quedó paralizado por tan grande impacto. En su mente las ideas se agolpaban. No, es un error. No puede ser. Yo creo en Jalín. ¿Qué quiere decir con que le negué? Entonces él le contestó: ¿cómo que te negué? ¿Con qué te negué? Jalín dijo esto: ¿no escuchaste cuando tus maestros advertían sobre quienes profesan conocer a Jalín, pero en los hechos le niegan? Engañado replicó: pero, gran rey, yo asistí a tu escuela, no falté a clases y participé en muchas actividades. Si hasta te llamé Señor. Jalín dijo de inmediato: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? ¿Es que no oíste mis palabras cuando dije: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Azfabel, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Engañado estaba desesperado. Pero Señor, tuve fe, creí en ti. Así que según lo que dice tu palabra, tengo que ser salvo. Jalín fue paciente, pero firme y decidido. Miró a un ciudadano de la asamblea, un ex maestro de la escuela que ahora estaba sentado en un trono más pequeño que el suyo, y le dijo: léele a engañado lo que enseñabas en tus clases. El caballero leyó de los sagrados escritos esta palabra: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Tú crees en Jalín, que es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Jalín reiteró: dices que tenías fe, pero la fe no es tal si no va acompañada de las
correspondientes acciones de obediencia. No basta con decir que crees, porque hasta los demonios creen, pero por cierto no son salvos. Quienes creen con sinceridad exhibirán una naturaleza transformada y ya no producirán el fruto del malvado. Continuamente, dice, Jalín le dice, producías el fruto del malvado, señor Dagón. Y es la única evidencia de que jamás creíste realmente en mí, ahí en lo profundo de tu corazón. Engañado tenía muchas dificultades en comprender todo lo que relataba Jalín y decía aquí. Pero, ¿qué hay de ese hombre? Le dice que encontré en mi camino hacia aquí, que es el nombre, su nombre era crueldad. Yo era mejor que este. ¿Cómo pudiste dejar que él entrara y echarme a mí? No es justo. Jalín contestó, ustedes dicen, el Señor es injusto, pero escucha, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Por otra parte, si el malvado se aleja de su maldad y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de toda su maldad, no morirá, sino que vivirá. Frustrado e indignado, engañado prosiguió. Pero, Señor, yo hablé de tu palabra a los demás, di testimonio de ti a otros. Si hasta trabajé como voluntario en la escuela, ¿cómo puede ser? Ahora, con mirada severa, Jalín respondió, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento con ellos, y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre. Ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero yo te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Engañado, guardó silencio. Su mente galopeaba veloz, pero ya no encontraba qué decir y cómo defenderse. Pasaron unos momentos, entonces el rey dijo tales palabras a los que le servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Cuando el guardia en jefe se acercó, engañado, dice que empezó a insultar a Jalín, a los gritos, maldiciendo también aún a los guardias y a los ciudadanos de Azfabel. Enfurecido, pateó y gritó con violencia. Todo bien que hubiera habido dentro de él fue tragado por la revelación de su verdadera naturaleza. Este es el relato que cuenta este libro que desearía de todo corazón que todos lo puedan leer. Seguramente que algunos recordarán porque habrán leído el libro. Qué cosa fuerte, ¿no? Una persona que creyó que tenía todo para ser salvo, porque entendía que lo que estaba haciendo no estaba mal. Y ahí es donde está mi preocupación, como decía al principio. ¿Cuántos que quizás piensan que la gracia
nos da cierto aval como para poder fallar, cometer errores, pecar deliberadamente. Total, después nos acercamos al trono de la gracia y todo está solucionado. Déjenme decirle que no es tan fácil. Por favor, no miren, no piensen de esa manera, no pensemos de esa manera porque corremos un alto riesgo. Y la Escritura dice, ¿de qué vale que podamos comprar todo el mundo y perder nuestra alma? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fuerza. Filipenses 2, verso 15 al 16 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Asidos, agárrate de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, refiriéndose a los filipenses. La gracia de Dios es el poder que Dios nos da, el poder que el Señor nos da a través de su Espíritu para que vivamos en esta tierra sin pecar. Se puede. Yo lo entiendo y sé que se puede. Espero que vos lo entiendas y que puedas realmente perseverar, que puedas perseverar de manera genuina, que seas ese hombre y esa mujer que un día te tengas que presentar delante del Señor no con este nombre ficticio, como engañado, que sea tu nombre, que sea mi nombre, pero que pueda presentarme delante del Señor como obrero y te puedas presentar vos como obrera o como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que ha guardado la palabra de Dios, que ha vivido acorde a lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, que se ha mantenido firme más allá de las circunstancias que les ha tocado vivir, que en medio de la prueba, que en medio de la necesidad, que en medio de la desesperanza, que en medio de la angustia, ha guardado la palabra y ha permanecido en él. Queridos, mis muy queridos y amados hijos, que los amo con todo mi corazón, les animo a que tomemos en serio esto. Que este tiempo en el que por ahí no tenemos tantas asistencias a las reuniones y tantos compromisos de cumplir con todas nuestras obligaciones eclesiásticas, las que seguramente hacemos en la iglesia, sea un tiempo en el que profundicemos en esto. Dios te ha elegido para vivir una eternidad en Él. Y también Él quiere que a través de su palabra seas guiado, como dice este libro, guiados por la eternidad. Te animo que puedas leer este libro. Si nos escuchás por primera vez, si nos seguís a través de las redes sociales, te animo a que busques, que indagues, que aprendas, que conozcas la palabra del Señor para el día, ese día maravilloso que el Señor nos ha prometido, en el que creemos fervientemente, Él pueda decirte a vos y me pueda decir a mí: vení bendito de mi Padre, entrá al gozo de mi Señor, porque en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo anhelo escuchar esas palabras, pero no por temor, sino por la satisfacción de poder alegrar el corazón de aquel que todo lo dio por amor a nosotros. Amada iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Oro por vos, para que Dios traiga a través de esta palabra que hemos compartido en esta noche reflexión profunda y puedas vivir una vida acorde a la vida que Dios ha trazado para nosotros. Hay otros personajes, ahí está la vida independiente, pero también está la vida de caridad que la mencionamos
Y es muy lindo ese relato, y ojalá todos podamos presentarnos como caridad delante del Señor y que el Señor diga esas palabras. Que el Señor te bendiga. Amén.